Licenciado en Economía Política, doctorado en Ciencias Empresariales de la Universidad de La Habana, exdecano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, miembro de grados científicos en Ciencias Económicas, analista económico e incluso actualmente rector de la Universidad Tecnológica Ecotec. Hoy en Mentores, Fidel Márquez. Bienvenido. Gracias, Jorge. Tengo que preguntarle, ¿cómo nace esta inclinación por las ciencias económicas? Bueno, en realidad fue una casualidad que yo estudiara ciencias económicas, porque yo cuando me gradué del bachillerato, que allá en Cuba no se llamaba bachillerato, sino se llama preuniversitario, que son 3 años de preuniversitario, o preparatoria como le dicen en México. Cuando me gradué, allá teníamos la opción de que podíamos, para entrar a la universidad, te ponían varias condiciones. Una, que tuviera más de 85 puntos de promedio en el preuniversitario o en el bachillerato. Y 2, que escogieras 10 opciones, marcabas 10 opciones de la carrera. Y la segunda que puse fue economía. La primera que puse fue filosofía. Y lo agradezco eternamente que no me hubieran otorgado la beca para filosofía. Porque si no, en estos momentos estuviera siendo un filósofo más, que es una carrera muy bonita. Y la segunda opción fue economía política, que tiene que ver mucho con la filosofía, pero que se va más hacia el pensamiento económico que hacia el pensamiento filosófico. Entonces, bajo esas características, empiezo yo a estudiar economía. Y empiezo estudiando economía política. Mi mamá trabajaba como auxiliar contable. Y yo creo que por ahí de una u otra manera me vino un poco el... ¿Se puede decir que de cierta manera fue influenciado por sus padres? Sí, y además porque me encantaba la lectura. ¿Y qué es lo único que usted encuentra que te une la historia con la política, la economía? Sabemos que es muy reconocido en el ámbito económico, por eso quisiera preguntarle cómo ve desde una perspectiva general la situación de nuestro país actualmente. Mira, el país estamos viviendo durante los últimos 12 años, para hablar con propiedad, hubo un cambio de modelo en el año 2006-2007, y este cambio de modelo donde se pensaba que el Estado era el que iba a resolver todos los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana y la economía ecuatoriana, y donde el Estado era inversionista y empleador de última instancia como característica del modelo. Hemos pasado en los últimos año y medio, 2 años, a un viraje de la situación que se dio. ¿Por qué? Porque está demostrado desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista conceptual que un modelo basado en el Estado como último inversionista y último empleador no funciona. Entonces, se ha tenido que cambiar este modelo, pero el cambio no se puede dar de la noche a la mañana. Es un cambio que se da progresivo. Es un proceso. Y además, después de haber estado durante casi 10 años haciendo cambios socioinstitucionales, nos cambiaron la Constitución, nos cambiaron el rol del Banco Central, nos cambiaron el rol de los ministerios de Economía y Finanzas, nos cambiaron las estructuras y nos cambiaron sistemas impositivos. Y al final, ¿qué tenemos? Que se dieron cambios socioinstitucionales que en vez de mejorar el funcionamiento para un buen crecimiento de la economía, fue todo lo contrario. Porque mientras usted tiene recursos frescos en ese sistema, funciona. Cuando usted deja de tener dinero, el sistema no funciona. Tiene que generar dinero. Y hasta ahora está demostrado en el mundo en que vivimos que para generar dinero hay que tener inversión. Claro. Y para que esa inversión pueda funcionar, tiene que venir y sobre todo en una economía dolarizada como la nuestra, de relaciones con el exterior. O te endeudas más, y no nos podemos seguir endeudando, porque el tope de la deuda es muy alto. Somos un país de alto endeudamiento, no solo por el monto, que es más del 40%, sino por lo que tenemos que pagar anualmente. Y esto nos lleva a que la crisis de liquidez con que tiene el gobierno hoy, tengamos que, si bien ya para este año, y el último dato que tenemos es el crecimiento que pronostica el Fondo Monetario Internacional para este año en el Ecuador, que va a ser un crecimiento ya no del 2.5%, como dijeron en mayo, sino del 1.1%. Nos dice a la clara que si bien no estamos en una recesión,
estamos en una desaceleración de la economía con crecimientos muy lentos. Ya que estamos hablando de tanta problemática que ha existido durante los últimos años, ¿cuál es una de las propuestas como economista que tiene para mejorar la situación? Lo primero, que de una u otra manera ya el gobierno lo está instrumentando, es hay que reperfilar la deuda. Y ya lo hizo con un tramo de la venta anticipada de petróleo de 266 millones que hizo con China. Entonces, ¿qué demostró con esto? Sí se puede renegociar la deuda con China, que antes muchos decían que no. Sí se puede renegociar la deuda con China y hay que aprovechar ahora que están altos los precios del petróleo otra vez, que crecieron y ya tenemos el precio del petróleo, el WTI, por encima de los $75, quítale un $10, 7, 8 dólares, que es el castigo que le ponen al Ecuador, estamos en 60 y pico dólares contra un 41 dólares que está presupuestado. Entonces, eso nos dice a nosotros que podemos tener recursos para un poco paliar la situación de ese año. Y lo que faltan para poder llegar a la liquidez que requiere el gobierno en este año y pasar hacia el año 2019 son unos 400 millones de dólares que pueden adquirirse con relaciones con el exterior. Pero ahí no resolvemos el problema. El problema tenemos que crear entonces los incentivos necesarios para que invierta la empresa privada y venga la inversión extranjera directa. Y eso es lo que sí nos va a dar a solucionar el problema a nosotros. Una buena noticia que yo creo que hay que rescatar en el discurso estos días del presidente Moreno es el hecho de la creación de, digamos, el tren de la costa. Que eso sería una inversión importantísima para transportación de mercadería, transportación de pasajeros e estimulación al turismo. Fíjense, 3 cosas resueltas al mismo tiempo y además es una inversión fuerte inicialmente, pero en el mundo entero nosotros vemos que aquellos países que tienen un buen desarrollo ferroviario son países donde su transportación y su comercio son mucho más eficientes. Hablamos mucho de la empresa privada, lo menciono en este momento. ¿Cuál es el rol de la empresa privada en la creación de una mejor economía de nuestro país? La empresa privada es la que tiene que generar la riqueza, tiene que crear la riqueza. La empresa privada tiene que generar la mayor cantidad de empleo posible en los países. Ningún modelo de desarrollo ha triunfado si no tiene una buena empresa privada. Ahora hablemos de otra problemática un poco diferente, pero a la vez que sigue influenciando nuestro país. Hablemos sobre la migración de los venezolanos. Mira, aquí quiero dividir esto en dos planos de análisis. El primer plano de análisis, ¿por qué se da la migración venezolana? Se da la migración venezolana porque el modelo que se planteó en Venezuela no tiene salida. Es un modelo fracasado que donde tiene que solucionarse es eliminando totalmente ese modelo porque no se puede tener 1 millón de inflación. Claro. Eso es nefasto para una economía. Y por otro lado, los gobernantes venezolanos han demostrado que en el plano económico no tienen nada que hacer. Eso es por una parte. Entonces, la migración venezolana es resultado del fracaso del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Eso es un primer plano de análisis. Segundo plano de análisis, tenemos que ver que esos migrantes, como ha ocurrido en el mundo entero con la migración a nivel internacional, hemos tenido diferentes épocas y siempre han estado marcados de una u otra manera por diferentes olas migratorias. Recordemos para el caso ecuatoriano, que es lo que estamos viendo ahora, que nosotros en los años 60, 70 y 80, ¿hacia dónde migraban nuestros compatriotas? Migraban hacia Estados Unidos fundamentalmente. Claro. ¿Por qué migraban hacia allá? Porque aquí no tenían las oportunidades de empleo e ingresos para desarrollarse como individuos. Entonces, eso provoca una migración. En la crisis de los años 90, al final del siglo pasado, 97, 98, 95, empezó el gran flujo migratorio después de la guerra con el Perú, la crisis que se vino, la crisis bancaria, hacia Europa, fundamentalmente España. Italia y España. Entonces, ahí tuvimos otra gran ola migratoria nuestra. Después de eso viene la dolarización del país y nos convertimos, en vez de expulsores de mano de obra de personas que migraban, a receptores de mano de obra. Y tuvimos el caso de los africanos, de los chinos, de los cubanos, de los haitianos, de los peruanos y ahora de los venezolanos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vienen acá? Vienen acá, entre otras cuestiones, porque tenemos una moneda fuerte, que es el dólar. Es un atractivo para los migrantes, ganar en una moneda dura. 2, vienen acá porque no tienen la inestabilidad que tienen en sus países de origen. Y vienen acá porque pueden y pues, piensan que van a encontrar fuentes de trabajo.
Entonces, eso es una ventaja. ¿Por qué? Es una ventaja para el migrante, pero es una desventaja para el nacional. Claro. En el sentido de que no estamos generando la cantidad de empleos requeridos para poder absorber el empleo nacional y el empleo de los migrantes. Eso es algo que hay que buscarle solución. Pero ¿cómo solucionamos esto? Generando más empleo, generando más inversión, creando las condiciones por el gobierno nacional de restarle trabas, impuestos y darle facilidades impositivas y facilidades de tramitología a los empresarios, a los emprendedores para que generen empleo. Claro. Veo que tiene una perspectiva bastante amplia y eso tiene que ver mucho con lo que es la construcción cultural suya, ya que usted viene de Cuba y ahora se encuentra en Ecuador. ¿Tiene mucho que ver? ¿Lo ha visto como una ventaja? No, a ver, mira, siempre los choques interculturales van a existir. Lo que eso sí, cuando uno llega, va a encontrar siempre y vas a tener esos choques interculturales que se dan, pero uno lo que tiene que estar es open mind y siempre pensar que uno es el que tiene que adaptarse al lugar donde llega. El entorno no se va a adaptar a ti. Claro. Uno tiene que trabajar con el entorno con que se encuentra. Y además de eso, habiendo estudiado población y desarrollo, creo que me fue más fácil poder entender toda una serie de cuestiones, porque además, y siempre digo que la frase de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, en el año 98, que cada sociedad, cada pueblo tiene que tener la forma de desarrollo que quiera tener. Claro. Entonces uno tiene que adaptarse a eso, no a la inversa. Ahora que estamos hablando de adaptación y de esta cultura ecuatoriana, y ahora que es rector del Ecotec, ¿cómo puede ver esto vinculado a lo que es la educación? Sí, a ver, mira, lo primero, ya la educación es global. Claro. Y eso también, ya la globalización permite que uno se adapte mucho más fácil a todo esto. Pero la educación es la base del desarrollo. Yo siempre he concebido eso así. La forma en que aprendimos, enseñamos en determinadas épocas ya no existen, son nuevas. Claro. Y constantemente tenemos que estar adaptando a eso. Y ahí es cuando viene, y en Ecotec hemos tratado de poner el método colaborativo de enseñanza, que es se aprende haciendo. Claro. Y el profesor va a aprender junto con el estudiante. Y a mis estudiantes yo siempre les digo una frase: no crean nada de lo que les digo, busquen su propia verdad. Y yo creo que por ahí está la mayor enseñanza que uno puede dar. Tengan pensamiento crítico, investiguen, cuestionen, formen lío, como dice el Papa Francisco, y ante todo pregunten. No hay pregunta mala, hay respuestas tontas. Y eso uno lo tiene que tener siempre claro. Y el profesor tiene que llegar con su modelo y su método a llegar a todos los estudiantes, no solamente a los que más aventajados. Realmente ha sido una conversación muy beneficiosa tanto para usted como para mí, y por eso el día de hoy en Mentores pudimos tener la presencia de Fidel Márquez, el cual nos deja una enseñanza muy importante con la educación y sobre todo esta generalidad de la cultura. Nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura, pero a la vez tenemos que preguntar, cuestionarnos, porque eso es, no dejarnos llevar siempre por lo que las personas dicen, porque nosotros tenemos que crear nuestra propia verdad y siempre investigar, porque no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta. Hoy en Mentores, Fidel Márquez. Muchas gracias. Gracias.